Vamos a abrir nuestras Biblias y darle lectura a la palabra del Señor. Ver qué es lo que el Señor nos trae para nuestro mejoramiento espiritual. Sabemos que la palabra de Dios es nuestro alimento y pues en Él nosotros vamos creciendo y conociendo más de Él. Era una de las cosas que Pablo nos va a hablar, ¿verdad? A través de su palabra, que es la palabra de Dios. Filipenses capítulo 3 versículo 14. El título es La meta de Pablo. Filipenses 3:14. The title of today's sermon is Paul's Goal. The scripture is Philippians 3:14. Filipenses 3:14 dice la palabra del Señor. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Philippians 3:14. I press onward toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Oremos. Padre, para la introducción tenemos otro título. Cristo, el bien supremo. Podemos decir el bien máximo. Hermanos, aquí en esta carta que es Filipenses, hace 2 semanas conocí a una joven, pues es joven, ¿verdad? Es casado. Ahí donde llevo mi nieto en el parque y él llevaba a su niña y pues empezamos a platicar. Y entonces ya le dije que era pastor y todo, ¿verdad? Y aún le di tarjeta, lo invité. No me dijo que él era creyente, pero a la siguiente vez entonces ya supe que él también sirve a Dios. Y él me preguntaba qué era mi porción más favorita de la Biblia o qué libro me gustaba más. Y yo le decía, bueno, ahorita estamos estudiando en Apocalipsis y a pesar de que he dado los estudios cuando estaba en Brownsville, en Santa Rosa y luego en Colorado, siempre he aprendido algo más y me está gustando cada día más y más ese libro. Pero mi libro más favorito es Filipenses. Y le dije, es porque Pablo, que es el autor, en él se expresa su sentir. Habla como que si está dando un testimonio. La experiencia que él tuvo en su vida. Lo que él creía importante en su vida. Y lo que después él creyó importante en su vida. Y me encanta, ¿verdad? Escuchar su testimonio, sus palabras. Y muchas veces en este libro el Señor Jesús nos dice, gozaos en el Señor. Amén. No podemos ser cristianos y andar. Ay, no, habla con ese hermano, anda de mal humor ahorita. Qué testimonio es, ¿verdad? No tenemos que ser sonrientes, ¿verdad? No todos es parte de nosotros, pero de perdido no dar una mirada de aigroso o amargoso, ¿verdad? Sino que estar gozosos en el Señor. Y Pablo habla mucho de esto. Yo me imagino que él pasó momentos muy difíciles, momentos de mucha persecución. Él mismo habló en una ocasión de las experiencias que él tuvo, que fue azotado, que fue apedreado y dejado para muerte, ¿verdad? Y vemos que tantas experiencias que tuvo, pero aún así, él, ¿verdad? Nos decía gozaos, quiere decir que él también se gozaba en el Señor. Sí, hay momentos difíciles, momentos que lloramos, pero en una ocasión, ¿verdad? Pablo dijo, sí lloramos, pero no como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza en Cristo. Y Pablo en esta ocasión, ¿verdad? Escribe esta carta. Había un problema en esa iglesia. ¿Qué iglesia no tiene problemas? Y pensamos, pues ¿por qué las iglesias tienen problemas si están predicando el evangelio? Precisamente por eso. El diablo no va a andar atacando las cantinas porque ya los tiene.
¿verdad? Va a estar aquí atacando en la iglesia. Por eso tenemos que estar firmes, tenemos que saber la palabra del Señor y no ser usados por el enemigo. A lo contrario, ¿verdad? Nosotros resistir al enemigo. Y Pablo escribió esta iglesia porque había un problema bastante grande. El problema es que uno de los maestros en la iglesia querían recibir la doctrina de Cristo Jesús, que había empezado el Señor Jesús a predicar el evangelio, y muchos judíos decían: no, esto está mal. Y ellos querían seguir con la ley, pero imponiendo también aquella doctrina. No trabaja así. Es una a la otra. La ley fue cumplida en Cristo cuando Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y yo decía el otro día, ¿verdad? Unos cristianos quieren guardar la ley de Moisés. En primer lugar, no son judíos, aunque también hubo prosélitos que se agregaban a los judíos. Pero ya ni los judíos guardan aquellos sacrificios, ya no hay templo. Y vemos que había ese problema con esta falsa enseñanza, con esta doctrina que te querían meter entre los hermanos. Y Pablo escribió. Sí, Pablo hablaba, ¿verdad? Con ánimo. Pero aquí, hermanos, en esa porción habló muy fuerte. Cuidado de los perros, dijo así. Los falsos maestros son lobos cubiertos, ¿verdad? Para atacar la iglesia por dentro y destruirla. Y Pablo les exhortó y les dijo que tuvieran cuidado con aquellas enseñanzas, con aquellos falsos maestros. Y luego hizo algo que quizá algunos digan: oh, Pablo se está elevando, se está dando mucha gloria. Pero hermanos, era necesario que Pablo hablara como va a hablar para darnos el ejemplo que él estaba queriendo darnos. Y vemos que él sí fue un ejemplo. Por eso en una ocasión él dijo: imitadme a mí, porque yo imito al Señor Jesucristo. No creo que ninguno de nosotros nos atrevemos a decir eso, ¿verdad? Síganme a mí. No, a lo contrario, decimos, ¿verdad? Pon tu mirada en el Señor Jesucristo, y como dice su palabra, en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Y Pablo está hablando. Pablo empieza a decir las cosas que para él eran ganancia en un tiempo. Les empieza a hablar de su vida, que él tenía mucho de qué creerse. Sí, muchas veces nos creemos y ni terminamos la escuela secundaria, pero ahí nos creemos, ¿verdad? O luego si de repente Dios empieza a usarnos, oh, mira, ¿verdad? Pero Pablo no está hablando para elevarse, está hablando para enseñar lo que Dios había hecho en su vida. Para él, ¿verdad? Aquellas cosas que él tenía. Y vamos a hablar lo que él empieza a decir. Él dice que él era ciudadano judío. Sí, de la tribu de Benjamín. Sobre, ¿verdad?, su enseñanza. Había estudiado bajo un maestro, Gamaliel. Entonces tenía mucha doctrina, mucha enseñanza. Llegó a ser intérprete, a explicar las escrituras. Y luego dice celo por Dios. Y el celo de él era que todos, ¿verdad?, siguieran aquella religión judía. Y el propósito de él era perseguir a los creyentes, aquellos que ellos mismos les empezaron a llamar a los cristianos los del camino. El camino del Señor Jesucristo, quien es la vida, ¿verdad? Y es la verdad. Y vemos que pues Pablo también era ciudadano romano. Vemos que era de mucha educación, tenía bienes, ¿verdad? Y todo esto era muy importante para él.
Es como decía uno de los himnos, ¿verdad? Aquella tradición. Él era tradicionista, él era legalista porque guardaba la ley. No se creía perfecto, pero dice que que no era transgresor de la ley, que guardaba la ley. Y vemos, ¿verdad?, que todo esto está diciendo. Y como digo, algunos pudieron decir, hoy mira, se está tocando la trompeta él mismo. El Señor Jesús, ¿verdad?, a través de Pablo usó esa expresión, que no toquemos nuestra trompeta, ¿verdad? No decir, ay, mira, hermana Delia, está ocupada ahorita, ¿verdad? No diga, ¡ay, qué sabrosa la comida de ayer!, ¿verdad? Que nosotros lo digamos. Y estuvo sabrosa, ¿verdad que sí? Hermanos, Pablo era con un propósito que decía todo esto, y aún los versículos anteriores nos dicen algunas cosas. Guardaba la tradición, pero hermanos, su corazón estaba lejos del Dios verdadero. No aceptaba al Señor Jesucristo, como los judíos. La mayoría de ellos rechazaron al Señor Jesucristo. No creían que Él era el Mesías, el libertador del pueblo de Israel, ¿verdad? No lo creían. Pero hermanos, un día Pablo iba rumbo a Damasco. Llevaba papeles con autoridad de llegar allá y reunir, aprender los creyentes y llevarlos como presos para atrás para que fueran juzgados. Y él mismo ponía su voto ahí, ¿verdad?, que decía que muerte para aquellos que transgresaban la ley. Y vemos, ¿verdad?, que Pablo iba con ese propósito, pero el Señor Jesús se le apareció en ese camino. Tan fuerte la luz que fue, ¿verdad?, el resplandor que cayó a la tierra. Y luego el Señor Jesús le dice, Saulo, porque era Saulo en ese tiempo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él decía, ¿pero quién eres? Vemos que en ese momento, hermanos, el Señor vino a su corazón, quedó ciego, tuvo que ir. Dios le dijo, el Señor Jesús le dijo, ve allá a la calle primera y ahí van a orar por ti. Y ahí vemos que Pablo, Saulo, no solamente se entregó, sino que fue lleno del Espíritu Santo. Y Pablo dice, ¿verdad?, hablando de todas esas cosas buenas que él tenía a su favor: todo ahora para mí lo tengo como estiércol, como basura. Estoy dispuesto a perder todo aquello que yo tenía. ¿Por qué? Para ganar a Cristo. Hermanos, muchas veces, ¿verdad?, las cosas nos estorban para acercarnos al Señor Jesús. A veces decimos, no, pero tengo muchos amigos. Y sabemos que si uno acepta al Señor, los amigos empiezan a dejarlo, porque uno ya no se va a juntar con ellos, ¿verdad?, para ir a aquellos lugares del vaivén de la vida. Y tienen ese estorbo. Pablo tenía muchos estorbos, pero estuvo dispuesto a dejarlo todo por conocer más del Señor Jesucristo. Y más adelante dice, conocer más de sus padecimientos. Quería saber lo que Jesús había sufrido por amor a él. Quería saber, ¿verdad?, lo que el Señor Jesús había sufrido. Y luego también quería saber más de la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora era su meta, conocer más del Señor Jesucristo. Es importante conocer más del Señor. Es importante leer la palabra del Señor. Es importante reunirlos con los redimidos para alabar el nombre del Señor. Y ahora aquello que antes tenía ya no le llenaban, sino que ahora la presencia del Señor lo llenaba. Y ahora vemos un diferente Pablo. Hermanos, cuando el Señor viene al corazón, la persona cambia. Hay una transformación. Todo cambia. Ahora nuestra meta es de conocer más del Señor. Muchos de nosotros sí crecimos en la iglesia, así es que de niños aprendimos mucho.
Pero en realidad no conocíamos al autor de la Biblia hasta que conocimos a Cristo. Yo sabía muchos textos, nos forzaban a aprender textos y yo a veces hasta ganaba premios. Ahora ni me puedo acordar de un versículo, pero pasa la edad. Pero vemos, hermanos, que Pablo y como nosotros también, a veces el Señor salva personas que andan muy perdidos. Y a veces la gente dice, le doy 6 meses y al rato va a andar otra vez. Pero hay poder en el Señor Jesús para mantener a aquellas personas. Y pasan los 6 meses, y pasa el año, y pasan 10 años, y pasan más años. Y aquella persona está guardada en el Señor Jesucristo. Qué bonito, hermanos. Yo fui salvo a la edad de 20 años. Y en diciembre ya tengo 70. Todos estos años son los mejores años que he tenido. Mejores que antes, cuando era joven. Ahora ya de viejito, ¿verdad? Pero todavía ando, ¿verdad? Decía mi hijo mayor, Aarón, de mi mamá, ya tenía 96 años. Falleció casi a los 97. Pero decía, no, hombre, abuelita, es como un tractor, un tanque, anda y así a la carrera. Hermanos, el cambio viene a la persona y esa persona no tiene que tener temor porque el Señor ha prometido estar a su lado y dice, el que invocare mi nombre será salvo y no será avergonzado, será guardado en el Señor. No tenga temor si no ha conocido al Señor. Póngase en las manos de Dios y Él se encarga de todo. The introduction for this part, I titled it, Christ the Supreme Good. How many like supreme pizzas? Trae todo, ¿verdad? Oh, we want. I'm a meat lover, ¿verdad? Y aquí tenemos Christ is the supreme good. There was a problem in the church that Paul is writing to the Philippians. You know, people say, well, if they're serving God, why do the churches have so many problems? One time, this one hermano, he told the pastor, you know, that why were all these problems happening in the church? And the like I was saying in Spanish, the pastor explained to him, well, the devil's not attacking at the taverns or at the cantinas or at the discos or at the whatever, because he already has the people there. They're serving him. They haven't accepted Jesus. But the people in church is the ones he attacks because he wants to discourage them from serving their lives. But you know what? It's worth serving the Lord even through problems, because we still have that joy of our salvation no matter what problem we're going through, you know, and the Lord is working on us to perfect us and serve Him and be more like Him. But it's all worth it, because one day we will receive what Paul is talking about, a prize from the Lord. And we're going to talk about that later. There was a problem in that church. The problem was that some of the teachers were trying to combine the teachings of the Old Testament, which was the law that God had given to Moses. And that's the Jewish were following that law. But when Jesus came, that law was fulfilled. It was not to be followed anymore. The sacrifices should not be done anymore. The Sabbath day should not be kept, because now all days are holy, all days are consecrated, all days are dedicated to the Lord. But then when Jesus came, you know, we entered in a different dispensation. We entered in what is called the grace. It's not through those works like the Jewish people, like that religion. Now it is not by works, but by grace. Grace is a favor that God does for us, that we're not deserving to be forgiven for our sins. He forgives us. We go to Him. We acknowledge we are serving the Lord. This week, one of the jóvenes was telling me, brother, how is salvation? And the more I told her, she was smiling and smiling. I think the Lord is working there. I know the Lord is working there. And we see that was that problem. They wanted to keep the law, but also have the benefits of the gospel.
that Jesus died on the cross. But if they're going to follow, the Old Testament, then they're saying Jesus was not enough. He did not do sufficient. We need to keep doing this, and that's not right. The law was fulfilled. It was completed. And now we are in what is called the grace. And we accept Jesus Christ as our personal Savior. And our sins are forgiven through His blood. Not by the blood of animals like in the Old Testament, but by the blood of the Lamb of God, of Jesus Christ. And Paul thought, that he was right in what he was writing to them. Yes, he was right. And he tells them, watch out for those false teachers. You know what he called them? He said, watch out for the dogs with false teachings. And we see that Paul, explains to them, that now we are in a different era. And then after verse 3, Paul starts talking. Remember Paul, before he accepted the Lord, he was Saul. And he starts talking about how he was as Saul. He grew up in Tarsus, and we see that they were a family with goods. They were blessed. They had a lot of riches. They had money. He was taught a trade. He was a tent maker. He studied under one of the best Jewish teachers there were. He knew the law, and as he grew up, he became part of the different group of that Jewish religion called the Pharisees. The Pharisees interpreted the law. They governed over the people. They were very religious. And Paul, Saul, he had all of that. And then, he didn't want anybody not to serve the Lord, God. So he persecuted the Christians because to him that was a heresy. That was not biblical. But they didn't know and understand the scriptures. They didn't know that the Old Testament talked about the Messiah that was going to come. And Jesus was the fulfillment of those prophecies. But they were not accepting it. And Paul, he had so much jealousy towards God. In other words, he wanted everyone to serve God. He wanted to serve God through that religion. And we see that he, like I said, he was taught under the best teachers. And then he started persecuting the Christians. He was going to Damascus one day, and he had authority. He had letters that gave him the authority to apprehend the Christians and to take them back to Jerusalem where they would be tried. And he would place his vote so that they would be put to death. And many Christians were put to death. How many would die for Jesus? Well, that didn't sound too convincing. How many would die for Jesus? Act like if the Cowboys are playing and you're shouting. How many would die for Jesus? That's not how you shout for the Cowboys. We're talking about Jesus. Sometimes we have more fervor, or we're more fervent for those worldly things. But when it comes to Jesus, we're rejoice in the Lord. Amen, hermanos. Amen. Rejoice. Amen. And we see that Paul, he had written to them. And then he starts telling them what he was before. Before we know the Lord, we are one thing. And after we know the Lord, we're something else. This Seferino, he hated ties. Oh, never wear a tie. My sister would force me and my younger brother to dress alike. She had us governed. She's with the Lord now, so I can talk about her. Oh, I hated it. And I wanted to wear my shirt out in church. It was so strict, No, put your shirt in. Then I sat with the girl in the dining area. My mom's like, get away from her. It was so strict. But it was for our good. Yes, it was for our good. But they needed more tactic. And we see that Paul tells them what he was before. We talked about, all these things that he has had as benefit. He was a Jewish citizen, but he also was a Roman citizen. And after he knows the Lord, and they whipped him, and they beat him and some of the other disciples. He asked one of the soldiers, is it legal for y'all to beat a Roman soldier?
And then he told the leaders, and then they were scared because they didn't know he was a Roman citizen. He had all these benefits. But on that road to Damascus, when the Lord appeared to him, he heard a great voice and a bright, bright, shining light, so bright that he fell to the ground and he ended up blind for 3 days. And right there, the Lord told him, Saul, Saul, why do you persecute me? Saul was persecuting Jesus' people, the Christians, the born-again believers. And Jesus tells him, why are you persecuting me? Why are you persecuting them? And he said, who are you? And the Lord told him, I'm the one that you're persecuting. And we see at that moment there was a great change in Saul's life. He was told to go to Damascus, and they were going to pray for him. And there they prayed for him, and he accepted the Lord, and he was filled with the Spirit of the Lord. And now when he's writing this letter to the Philippians, he's telling them, look, I had all these benefits. I had all these things, as my education and all these things. But all of that, which meant so much for me, which I would die for, now I count them as a loss. I'm willing to give all that up, to know Christ more, to accept Jesus, to serve him. I'm willing to give up that life. Maybe, our lives have not been, we were not so worldly as we put the words, knowing the things of the world. I grew up in church and I had my plans. At that time, yes, there were computers because, I was at the time when there was black and white TVs. But we were very poor, and our neighbor gave us a TV, but you had to put curtains all over and make the room dark, otherwise you couldn't see the light. And yes, there was technology was starting out, and I wanted to be a computer programmer. I even went to college 1 year, but during that time is when I accepted the Lord, and my life changed. I received something that I didn't ask for. First of all, I thank God for the new life he gave me. But then he called me to minister to the people, to preach to the people, to bring him his word. And thank God, 50 years that I've dedicated to the Lord, and over 45 of those I have been as a pastor. And I praise the Lord for that. And that's what Paul was saying. The things we had beforehand, now we consider them trash. We don't care about giving those things up to know more of the Lord, and then one day to be, in his presence. So he is telling the people these things for their benefit. And una de las cosas que Pablo dijo, prosigo al blanco, donde leímos al principio, prosigo. Pablo quería decir con esto que iba adelante, que iba a continuar lo que había empezado. ¿Cuánta gente empieza una cosa, verdad? Y pues la dejan. Un día voy a terminar aquello y ahí está. Pablo se había propuesto, voy a proseguir, voy a seguir avanzando. ¿No se han fijado en una carrera? Cuando van corriendo, aquellos que corren en el estadio, como dijo Pablo, muchos van atrás, hay unos que van adelante, pero se fijan que los que van atrás no dejan de correr, siguen. Y aunque vayan ya al último y apenas, pero quieren terminar aquella carrera, tienen que cruzar aquella línea. Y un día practicando más pueden llegar a ser ganadores en aquello. Pero Pablo ponía ese ejemplo. Pero al que corre en la carrera de Cristo, nadie va a perder, ¿verdad? Nadie se va a quedar atrás. Todos van a ganar. Y es la meta que Pablo tenía, ¿verdad? Seguir adelante. Dice que debemos siempre nosotros continuar. A veces hay muchos problemas que vienen a la vida, pero debemos de concentrarnos en las bendiciones que Dios nos ha dado.
el gozo que tenemos en nuestro corazón, la paz que tenemos, el perdón de nuestros pecados, y el pan diario que Dios nos suple, la salud que Dios nos da. Estas son bendiciones, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado. Y a pesar de problemas que vienen en la vida, aquellas luchas, tenemos que continuar. Hay que seguir adelante. Proponernos como Pablo se propuso para seguir adelante, para lograr algo más alto, algo mejor en la vida, en el camino del Señor. No queremos ser nomás un creyente que se satisface nomás en venir a alabar al Señor y no hacer nada. Ni le habla a la gente de Cristo, ni coopera en su iglesia, ni viene a las actividades. Ay, Señor. Y nomás, he's going along for the ride, como quien dice, nomás va, pero no quiere hacer nada por el Señor. Siempre menciono porque me impactó mucho esta hermana. Todo el servicio se la pasaba. Tenía unas uñas bien cortaditas porque ya las estaba preparando durante el servicio. Pero no daba nada al Señor, ni glorificaba al Señor, nomás ahí estaba, ¿verdad? No, el Señor espera que nosotros queramos hacer más por Él, buscar algo mejor, ¿verdad? Como dijo Pablo, algo más alto, agradar y servir al Señor con todo el corazón. Pablo dice que tan pronto la persona acepta a Cristo como su Salvador personal, ya es salvo. También menciona que aquella transformación que el Señor Jesús hizo es perfecta porque costó su sangre carmesí. Pero nosotros no somos perfectos. Es lo que Pablo dijo, no que haya alcanzado la perfección, pero una cosa algo, sigo adelante, prosigo hacia adelante, ¿verdad? Y vemos que Pablo proseguía, ¿verdad? Y aunque cuando fue salvo Pablo no era perfecto, lo que Dios hizo es perfecto. Pero nosotros somos como bebés, empezamos a crecer y conocer más de las cosas de Dios. Hemos nacido a la familia de Dios, somos como niños, pero tenemos que alimentarnos. No estar conformes, sino progresar, crecer en la gracia, crecer, ¿verdad?, en nuestra fe y en la virtud, ser mejores cristianos, ¿verdad? Porque es un proceso gradual, dice la palabra, progresivo. Es lo que el Señor está haciendo en nosotros. Hay que seguir adelante, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Paul said, I press forward. That means that he is going to continue in what he started. Many people start things and they don't finish them. But Paul, he had made a proposition, or he had made a decision in his life. I will serve the Lord. I have entered into the road and I will continue until the end. I was saying that if we notice when there's runners in the stadium, they're having a race. Yes, there's a lot of them running, and some are way at the front. But the ones that are lagging behind, sometimes they're using the tactic, and they're waiting till the end, and then they put all their strength into it, and they come out ahead. But there's some that are barely running. They're at the end. But notice how they don't stop. They continue on. Their goal is to cross that line, even if they're not the winners. And Paul explained to us that everybody that joins into the road of the Lord, in the race of the Lord, no one is a loser. Everyone wins. We will all go, to that place that God has reserved for us. So we must continue no matter what comes in our way. Sometimes one thing happens, then another thing happens, and then another thing happens. I've mentioned how lately, the last couple of months, I've been this close to car accidents. One crashed right here, another one over here. And I just tell the Lord, I'm in your hands if it's my time. But then I said, but Lord, I don't want to go yet. You've given me this work. I want to continue. But Lord's will.
But we must go on no matter what comes. We must not, like in boxing, I think it is, or wrestling, I don't know, where you tap out and then that stops, you lose. No, we must continue on because God will give us the strength that we don't have. God will give us the energy that we need to keep on going. Yes, one thing happens, then another. And sometimes, there's a saying, when it rains, it pours. But remember, we're on the road towards heaven, so we must continue. And yes, those moments come that are very difficult, but remember the blessings that the Lord gives you and the strength He has promised. He's promised to be with you. And Paul, after he told the people, about his change in his life, he said, I'm not perfect, but one thing I do, I continue on. And we're going to talk about one other thing that he said. Número 2, una cosa hago. Primero dice, prosigo adelante y una cosa hago. Olvido lo que queda atrás. En una ocasión, cuando empecé en Brownsville, mi primera iglesia, un compañero pastor me llamó y me dijo, oye, mi hermana vive ahí en Brownsville. Fuimos criados, mi papá fue ministro, pero ella se alejó, ya tiene su familia y todo, pero quiero que la visites. Hermanos, y me dio la dirección y fui. Cuando llegamos, la casa tenía una cerca muy grande y no se veían carros, así es que le dije a mi esposa, espérame en el carro y pues yo entro, voy a tocar a ver si está alguien. Y toqué y nada, ¿verdad? Entonces puse mi tarjeta allí y ya me volteé para venir al carro y de repente oí y el perro me pescó el pie. No me rompió la piel, ¿verdad? Pero me dio un susto que salté hasta el carro, ¿verdad? Después me llamó el esposo de la hermana esta, ¿verdad? Y dijo, disculpe, ya se presentó y todo. Le dije, sí, quería ir a invitarlos a la iglesia. Y él dijo, oiga, ¿cómo le fue con el perro? Y bueno, no me mordió totalmente, pero me dio un susto, ¿verdad? Y pues se sintió obligado y vinieron a la iglesia. Y esa noche, ¿verdad? La hermana que ella había servido al Señor en su juventud y como dijo su hermano, se había alejado. Ella se acercó a Dios y le pidió perdón y supo que el Señor la había perdonado. Pero en los días siguientes yo la veía y le dije a mi esposa, algo está pasando con la hermana, algo está sucediendo. Y fuimos a hablar con ella, la visitamos y ella nos dijo, hermano, es que yo sé que Dios me ha perdonado, pero yo no me puedo perdonar por lo que le hice a Dios, que lo dejé conociendo de Él, sirviéndole y lo dejé y no me puedo perdonar a mí misma. Y le tuve que explicar, mire, usted misma se está robando la bendición de Dios. Si Dios la perdonó, ya quedó borrado. Dios la perdonó, ya no tiene que responder por aquello. Hermanos, entonces ella reconoció y se vio el cambio, aquel gozo en su corazón, ¿verdad? Y Pablo está diciendo, ¿verdad? Olvidando lo que queda atrás. A veces el enemigo usa lo pasado para destruirnos. Había una pareja, ella creció en la iglesia. Ya estoy acercando al fin. Y pues ella fue criada en la iglesia y él pues no, ¿verdad? Él fue criado y aun cuando su madre iba a fallecer, le dijo que le prometiera que ella no iba a dejar su iglesia católica. Y pues como quiera al tiempo del matrimonio, él empezó a visitar la iglesia con su esposa y se vio bien entrado en las cosas de Dios, le gustó mucho. Hasta Brandon él quería aprender el bajo y le empezó a enseñar. Y un día, ¿verdad? Vino y dijo, hermano, quiero hablar con usted. Dije, sí, ¿en qué te puedo ayudar? Dijo, mire, es que me gusta venir a la iglesia, pero cuando mi esposa y yo estamos alegando, ella siempre me echa en cara, ¿verdad? Que yo fui infiel a ella. Y eso me tumba y ya no quiero venir a la iglesia.
me estorba mucho y él no había recibido perdón del Señor, pero la esposa, en vez de ayudarlo, lo estaba alejando de las cosas de Dios. Entonces yo hablé con ella y decía, es que me duele mucho. Dije, pues lo tienes que perdonar, o si no, tú no puedes servir a Dios tampoco. Hermanos, empezó a cambiar ella su actitud y enseguida el Señor lo salvó. Ella lo estaba deteniendo. Lo que había hecho atrás, él en aceptar al Señor se arrepiente. Eso queda atrás. Pablo decía, yo no me olvido de mis pecados porque quiero que esos pecados me recuerden y me mantengan humillados y agradezca al Señor lo mucho que me perdonó. Pero no podemos dejar que nos aten esas cosas de atrás y nos traigan para abajo. Somos libres. Señor nos ha salvado, nos ha perdonado. Ya no tendremos que dar cuenta por nada de eso. Y Pablo, ¿verdad? Pone el ejemplo que de ahí para adelante, cuando aceptó el Señor, las cosas cambiaron. Es que Cristo lo transformó. Podemos aprender del pasado, pero no estar atados por el pasado, porque luego es distracción y nos causa caer. No podemos decir, no puedo mejorar porque siempre lo he hecho así. Pero hermanos, podemos mover hacia adelante. Que no nos aten a aquellas cosas. Que podamos entregar nuestra vida, nuestro corazón al Señor de lleno, porque Él nos ha perdonado. Entonces no hay más que seguir adelante. Paul said, this one thing I do. First he said, I proceed. And now he says, forgetting those things which are behind me. Yes, before we accept the Lord, we are sinners. The Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God. Paul had all those things for him. But like he said, now they are trash for me. But now I want to serve the Lord. And he forgets those past sins. But not to the point where they are blocked from his mind. He wants to remember them so that can keep him on the road with the Lord, so that he can have gratitude, the great change that came in his life. And we see that, it was very important for Paul because his goal now was to know more of the things of the Lord. We can learn from the past, but not be chained to it. And I was saying, there was this young couple way back when I was in Brownsville, my first church. And this young girl had grown up in church, and she married somebody from another religion. And after time, he started visiting the church, and he started liking it. And he even asked Brandon to teach him how to play the bass. And he was really, really into church. But one day he came to talk to me, and he said, Pastor, I really enjoy coming, but then my wife and I get into a fight, and she always throws at me that I was unfaithful to her. And that brings me down, and I want to stop coming to church. And I talked to his wife privately, and I told her, you're bringing him down. When you remind him those things, you must forgive him or you must leave him. And she had to come to the realization that she had to forgive him if she wanted to serve the Lord. Yes, it costs to build a confidence again, but when the Lord is in there, it's not hard because it's the Lord doing that. And we see that she stopped, doing that to him. She actually forgave him. She loved him. That was a big obstacle, but she overcame it. And that man, young man, a few days later, he accepted the Lord as personal Savior. Yes, we remember the past, but that is to help us to overcome. We learn from the past, but we must not be chained to the past. What we did in the past, the Lord forgave us, and we do not have to give account for that. He gives us a clean slate, and we start from new. Paul, that's what he did. He started from new because the Lord forgave him, and now his desire was to know more of the Lord, and he wanted to grow more of the Lord. His desire was to know more of the Lord. Conclusión, Pablo dice que prosigue hacia adelante.
porque había algo que él quería, el premio, ¿verdad? El premio de parte de Dios. ¿Y qué era el premio? El premio es estar en la presencia del Señor. Platicaba con una persona ayer y estaba hablando, ¿verdad? De que no recuerdo exactamente la plática, pero era como, no que, o sea, como de espantos, ¿verdad? Las fantasmas, los ghosts, ¿verdad? Decía esta persona, pues es que son personas que no se han ido totalmente todavía, que están como en medio así. No, porque el que muere inmediatamente, si está en Cristo, está en la presencia de Dios. Y el que muere sin Cristo está en la condenación. No, la persona no puede regresar. Esas fantasmas, porque sí existen cosas malas, pero son los demonios, los ángeles caídos que ahora, ¿verdad?, están atacando a la humanidad. Pero uno cuando ya está, ya sea en la condenación o en el cielo, ahí está, ya no regresamos. Y a veces decimos, oh, al cabo, mi esposa me está cuidando del cielo. No, ellos están en la presencia del Señor, descansando de sus tareas. Dios es el que nos está cuidando. Sus ángeles están cuidándonos. El Señor Jesús está al tanto de nosotros. Entonces, ¿verdad? Pablo estaba seguro de que él tenía algo esperándolo y era un premio. Dice Pablo en 2 de Timoteo 4, 7 al 8. Porque sabía que ya estaba por morir, estaba encarcelado. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Con una firmeza, Pablo estaba seguro que a través de su vida había agradado al Señor, que había logrado su meta, conocer más del Señor. Y aún poder escribir cartas a las iglesias para darles más instrucción, para que conocieran también más de las cosas del Señor. Y luego dice, por lo demás, me está guardando la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, en el cielo seremos juzgados los cristianos por nuestros bienes, por lo que hicimos por el Señor. Ya estamos en el cielo, no nos echa fuera, pero nos da premios, ¿verdad? Y Pablo dice que uno de los premios es aquella corona de justicia. Y esa corona no es por lo que hayamos hecho, es por lo que el Señor Jesús hizo, que murió en la cruz del Calvario. Y a todos aquellos que aman la venida del Señor Jesús recibirán aquella corona de justicia, como dice, la cual nos dará el juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Adelante, hermanos, amén. Venga lo que venga, adelante. ¿Verdad? A veces nos ataca el enemigo, pero más poderoso es aquel que está en nosotros que el que está en el mundo. Adelante. Sufrimos, lloramos, pero adelante en el Señor Jesús. Dios no nos desampara. Vamos a llegar a nuestra meta, que está en la presencia del Señor. Amén, hermanos. The prize. Paul is waiting for a prize. That's what he's striving for. And the prize is to be in heaven with our Lord. Somebody might say, that's not a big prize. Oh, you prefer to be in condemnation? Because that's going to happen. But the Lord gives the opportunity. He died on the cross so that we will not have to be condemned, that we can receive forgiveness, and that we can serve Him and one day be in the presence of the Lord. Paul was in jail. He was close to dying. But then he writes these words, I have fought the good fight. Are we good soldiers of the Lord? Do we serve the Lord with all of our heart?
I was reading verses before this in the other chapter, and it says everybody has interest in their own things. Do we have interest in the world, in the things of the Lord? Are we dedicated to serving Him? Are we all privates that have not advanced? We must grow in the Lord. Fight the good battle. I remember this one person, he was a wishy-washy person. If somebody told him, that's gray, and he'd say, yeah, that's gray. Then somebody else comes and say, that's white. Oh, yeah, that's white. We cannot be that way in the Lord. We have to be firm. I have fought the good battle. I have finished the race. I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all those that long for His coming. Yes, we are judged in heaven for our works. We as Christians, we will get prizes for what we did. But this crown that Paul is talking about will be to all those that, because the last verses of the Bible say the church should pray, come, Lord, come. That should be our prayer. And those that had loved the coming of the Lord will also receive that crown. We are not judged, or that crown is not given to us because of what we did. That crown is given to us because of what the Lord did, that He gave His life on the cross. Are we going to accept that prize? Then we must serve the Lord. If you do not know the Lord, yes, joven, as I know, I was a joven, believe it or not. I was 12, 14, 16. I was in school. I was kind of a timid person, but still there was this influence. There's this what's it called, the influence that those around us, we're not cool if we don't do this. In those days they'd say, oh, you're square, you don't do anything, you don't go anywhere. Now it's not square. Now I don't know what it is. But don't fall for that trick of the devil. The devil uses people to influence us, especially use young kids. He wants to destroy you. He wants to have you go down the wrong road, the wrong path. But the only way to get to heaven is through Jesus Christ. The friends are friends for a while, but when you need them, where are they? The Lord is there.